¿Te has preguntado alguna vez por qué, aunque quieres hacerlo diferente, terminas reaccionando de la misma manera una y otra vez? Aunque ya lo sabes, aunque ya has intentado y aunque prometiste que esta vez sería distinto. Si esto te suena conocido, quédate, porque hoy vamos a hablar de por qué pasa esto desde la ciencia en palabras muy simples, pero sobre todo, ¿qué puedes hacer con esta información? Hola, mi nombre es Shara Valencia. Soy psicóloga clínica especialista en liderazgo familiar. Si este contenido es valioso para ti, te invito a que te suscribas, le des like y lo compartas, porque eso nos ayuda a llegar a más familias. Este mes estamos trabajando el tema de la mujer que vive en modo supervivencia. La semana pasada hablamos de reconocerlo y hoy vamos a ir un paso más adentro, entender por qué el cerebro llega a ese punto y por qué no basta solo con la voluntad para lograr salir de ese modo. Ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Te invito a que medites en algo. ¿Cuántas veces te has preguntado a ti misma que vas a reaccionar de manera diferente? Que cuando tus hijos te desesperen, vas a respirar antes de reaccionar. Que cuando el trabajo te sature, vas a poner un límite sano. Que cuando el día comience a desbordarse, vas a detenerte antes de llegar al límite. Pero aún así, esto vuelve a suceder. No porque no quieras cambiarlo y no porque no te importe que eso suceda, sino porque tú seas así y ya no haya remedio, sino porque hay algo que está pasando en tu cerebro que ninguna promesa puede cambiar solo. Te voy a explicar qué es lo que sucede dentro de ti, porque entenderlo lo cambiará todo. Hoy voy a hablarte de algo que frustra profundamente a muchas mujeres y es esa distancia entre lo que saben que deben hacer y lo que terminan haciendo. Recuerdo que una mamá me dijo en sesión: yo sé que tengo que parar antes de explotar. Lo sé, Shara, lo he leído, lo he escuchado 1000 veces, pero cuando llega ese momento me doy cuenta que demasiado tarde lo recuerdo y termino reaccionando. Otra mamá me comentaba: Shara, me presiono muchísimo, soy muy exigente conmigo, sobre todo porque sé que yo no debo ser así, pero la verdad es que no sé cómo apagarlo. ¿Te identificas con eso? Esa sensación de saber, pero no poder, de querer, pero no lograrlo, es frustrante y créeme, no es falta de voluntad, es biología. Para entender por qué es tan difícil de salir del modo supervivencia, necesito contarte cómo funciona tu cerebro bajo el estrés crónico. Tu cerebro tiene de manera muy simplificada dos sistemas que vamos a ver hoy. El primero es la amígdala. La amígdala es la parte más antigua del cerebro y su trabajo es detectar amenazas, activando una respuesta inmediata para garantizar la supervivencia. No piensa, no analiza, solo reacciona. Y las reacciones son lucha, huida o parálisis. Y esto sucede en milésimas de segundos. El segundo es la corteza prefrontal. Es la parte más evolucionada del cerebro. Ella te permite pensar con claridad, regular tus decisiones, tomar decisiones conscientes, tener paciencia y poder ver la consecuencia de las acciones antes de elegir cómo actuar. El problema es cuando estos dos sistemas entran en conflicto y eso sucede porque el estrés es crónico. Cuando llevas días, semanas, meses o inclusive años sin descanso real, sin estructura y sin pausas. Entonces la amígdala se queda permanentemente activa, como una alarma de incendio que nunca se apaga. Y cuando la amígdala está así de activa, literalmente le quita recursos a la corteza prefrontal. Por eso, en esos momentos de mayor estrés, no basta solo con respirar. Tu corteza prefrontal, la que te daría la opción de poder regularte antes de reaccionar, está trabajando a media capacidad. Y cuando tenemos este estrés de manera constante,
Perdemos la capacidad de detenernos y solo actuamos de modo reactivo. Y es importante saber que eso no es defecto de carácter, es biología trabajando. Eso es lo que le pasa a cualquier cerebro humano que lleva demasiado tiempo trabajando de manera forzada y constante sin tiempo para recuperarse. Pero el cerebro agotado no solo reacciona de manera diferente, también interpreta la realidad de manera completamente distorsionada. Cuando la amígdala está permanentemente activa, la mayoría de las cosas que suceden a nuestro alrededor las percibimos como una amenaza. Por eso es que cuando tu hijo tiene un mal comportamiento o un berrinche, tú te pones en modo defensa. O inclusive cuando hablas con tu pareja, cualquier palabra, cualquier gesto te hace ponerte con distancia y a la defensiva. Y comienzan a venir pensamientos como nadie me ayuda, soy siempre la mala del cuento, es que nunca me hace caso. Y aquí hay algo muy importante que se ha documentado a lo largo de esta temporada. Nuestros pensamientos crean conexiones neuronales y entre más los repetimos, más automáticos se vuelven, porque son los que crean la realidad en que vivimos. Entonces, no es solo que pienses que ya no puedes más, es que tu cerebro comienza a fortalecer esa carretera neuronal que refuerza que tú no puedes y cada vez que el estrés llega, entonces literalmente no puedes. Porque desde ese estado, el comportamiento que sale no es el que tú quieres conscientemente. Gritas cuando quisieras hablar con voz calmada. Te cierras cuando realmente lo que buscabas era conectar con la otra persona. Reaccionas cuando en realidad lo que querías era evaluar y elegir antes de decidir. Y después viene la culpa y la promesa de hacerlo diferente al día siguiente. Pero esto se repite. Y no porque no quieras cambiar, sino porque estás tratando de cambiar el resultado sin trabajar con el origen. Y esto tiene impacto también en nuestros hijos, porque ellos no aprenden de tus palabras, aprenden del ambiente emocional que respiran contigo todos los días. Si el ambiente que respiran es tensión, prisa e irritabilidad, eso es lo que comienzan a normalizar. Y no es que tú seas una mala mamá, sino que tu sistema nervioso está regulando también el de ellos. Pero desde el desborde, solo puedes transmitir desborde. Y aquí quiero decirte algo que me parece fundamental. El modo supervivencia no define tu identidad. Es lo que aprendiste a hacer para sobrevivir a un ritmo que nunca fue sostenible. Y hay una verdad que para mí es de las más valiosas para esto. Lo que tu cerebro aprendió, también puede desaprenderlo. Y a eso se le llama neuroplasticidad. Es la capacidad de nuestro cerebro para crear nuevas conexiones y debilitar aquellas que están pero que ya no nos sirven, comenzando a construir nuevas formas de responder. Y aquí hay algo muy importante. La neuroplasticidad no ocurre solamente porque conozcas el concepto y tú digas, vale, que funciona la neuroplasticidad. No, ocurre con una intención consciente, con estructura y un proceso. Ahora, me gustaría que se quedara grabado algo importante en tu corazón. Tú no eres víctima de tu biología y tampoco puedes cambiarla con solo desearlo, pero sí puedes trabajar con ello, con intención, con un método y con acompañamiento. No es tu culpa haber llegado al modo supervivencia, pero sí es tu responsabilidad decidir y comenzar a actuar para salir de él. Y esa responsabilidad no es una carga, es el mayor acto de amor y de poder que tienes disponible el día de hoy. Porque si el problema fuera solo un tema de personalidad, no habría nada que hacer. Pero el problema es un sistema sobreactivado que aprendió ciertos patrones que ya no te sirven y ahí es donde tú tienes mucho que puedes hacer para que eso cambie. Esta semana te invito a observar algo muy específico. La próxima vez que te caches reaccionando de una forma que no querías, detente. Sí, sé que es difícil detenerse antes de que suceda, pero una vez que ya sucedió y te diste cuenta, detente un momento y pregúntate, ¿cuánto tiempo lleva mi cuerpo acumulando tensión el día de hoy antes de llegar a esta explosión? No para que te cargues o te culpes, sino para que comiences a encontrar el origen.
porque el origen lo vas a encontrar siempre antes de la reacción. Y quiero ser honesta contigo, entender lo que pasa dentro de ti es el primer paso, pero no es suficiente. Porque el cerebro no cambia solo con información, cambia con experiencias repetidas, con práctica consciente, con un proceso que te acompaña a construir respuestas nuevas donde antes solo había reacción. Y eso es exactamente lo que trabajamos en Calma. No te doy información para que la apliques solamente desde un nivel de agotamiento, sino te acompaño en un proceso a construir esa estructura interna que hace posible que los cambios sean reales y que sean sostenibles. Si sientes que ya es momento de trabajarlo con acompañamiento, aquí abajo en la descripción tienes los enlaces donde podrás ponerte en contacto con nosotros. Me encantará ser tu mentora y acompañarte a diseñar esa paz que tu hogar necesita. Te invito a que te quedes con esta reflexión. Imagina que llevas años manejando un carro con tu freno de mano puesto. Tu carro avanza, sí, pero gasta el doble de esfuerzo, el doble de recursos, además de que el desgaste que tienen tanto el motor como las llantas es inmenso, porque el motor trabaja más de lo que debería. Eso mismo te pasa a ti cuando estás en el modo supervivencia. Por eso es que a veces te preguntas, bueno, ¿por qué me canso tanto? Justo porque tienes ese freno de mano puesto. Y no porque lo hayas puesto tú de manera intencional, sino porque nadie te enseñó a quitarlo. Pero hoy ya sabes qué hacer y eso hará la diferencia. ¿Qué pasaría con tu vida si tú estuvieras operando sin ese freno de mano puesto? Cuéntame, me encantará leerte en los comentarios. Y si conoces a una mujer que siente que sabe qué es lo que tiene que hacer, pero no logra sostenerlo, compártele este episodio. Tal vez es exactamente la explicación que estaba necesitando para tomar conciencia de que está en sus manos hacer el cambio. Nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerda, no solo crezcas, florece.